This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. El barco que transporta a Osman y a su familia llega al puerto de Estambul. Son las 4 de la mañana. El viaje desde Anatolia fue eterno, pero Osman confía en que valdrá la pena. Echa una mirada hacia su esposa y sus 2 hijos, que duermen acurrucados en un rincón de la cubierta, y lanza un suspiro. En la metrópoli podrá desarrollar su negocio, exportar, crecer. Es cierto que nada será igual que en casa. A la gente creyente como él se le puede hacer difícil en la ciudad, o al menos eso le han dicho. Sin embargo, algo le da cierta esperanza. En Anatolia escuchó hablar del nuevo alcalde de Estambul, un político que, a diferencia de otros, pone valor en la religión. A Osman le gustaría conocerlo más. Quisiera saber qué hay en la mente de Recep Tayyip Erdogan. Han llegado al gobierno, posiblemente a lo máximo que podían aspirar. Don't be afraid to call your enemies by their name. Y ahora que han probado el poder, ya no quieren dejarlo. Sus decisiones transforman países, alteran la historia y dejan una huella imborrable en millones de vidas. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep things exactly the way they are. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleva a los líderes autoritarios a lo más alto en sus países? Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Pero tal vez sea más importante descubrir cómo piensan, cuál es su ideología. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. ¿Son fanáticos? Io sono Giorgia, sono una donna. ¿Oportunistas? En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. ¿O sencillamente pragmáticos del poder? Soy Franco de Ledone y esto es En la mente de. Una nueva serie de Epidemia Ultra, creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo del orden mundial, una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos En la mente de Recep Tayyip Erdogan. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Osman ya lleva 7 años en la ciudad más importante de Turquía. Ha podido montar un humilde negocio y ahora mismo está haciendo un inventario de mercadería. De pronto el ruido de la calle interrumpe su concentración. Se asoma y ve un tumulto en la esquina. La gente se agolpa en torno a una figura. La curiosidad le gana. Deja el papel y el lápiz y, sin cerrar la puerta, porque él confía en su vecindario de Qasim Pasha, se acerca a paso rápido hacia la pequeña multitud. Tras empujar a algunos y avanzar un par de metros, estira el cuello y logra ver a un hombre de bigotes, bastante alto. Está escuchando lo que dice uno de los vecinos. Se está quejando de las limitaciones que le pone el gobierno nacional a la religión. Se siente reprimido.
trata de una queja que Usman ha escuchado infinidad de veces desde que se mudó a ese barrio de Qasim Pasha. Allí la mayoría son como él, de Anatolia, y para ellos el Islam y su práctica es parte de su identidad, de sus raíces. No serían turcos sin el Islam, no serían los herederos del Imperio Otomano sin el Islam. Sin embargo, la República de Turquía no es el Imperio Otomano. Atatürk, el padre de la patria, quería un país secular, y el ejército se ha encargado durante décadas de que así sea. Osman no conoce la historia de su país a fondo, pero la ha vivido. Recuerda al menos 3 golpes militares y sus consecuencias. Por eso se alegra de haberse acercado a ese hombre alto y de bigotes que atrae a tanta gente en esa esquina de Estambul. Es la primera vez que ve y escucha a Erdogan en persona. Osman lo valora mucho. Para él, desde que Erdogan es alcalde de la ciudad, la relación con la gente común está cambiando. Entiende lo que nos pasa, es más cercano. Si hasta juega al fútbol, piensa Osman. Para él Erdogan es un hombre del pueblo, que entiende los deseos de ese pueblo. Por la tarde y antes de ir a rezar, Osman suele tomar chai con sus amigos. Hoy están todos convulsionados con la visita de Erdogan. Nadie lo esperaba. En esa mesa son todos partidarios del alcalde. Alguno de ellos hasta compartió militancia en el movimiento político Milli Görüş con él, un movimiento del islamismo turco que defendía un discurso nativista y antioccidental. Allí se planteaba que el secularismo no era más que una estrategia de Occidente para debilitar y humillar a Turquía. ¡Y al Islam!, grita uno desde un rincón. Osman escucha en silencio. El nivel de efervescencia que se ve en el local, que se siente, es evidente. Y si bien se alegra de conocer a Erdogan, él no es más que un hombre de negocios. Y de hecho nunca estuvo activo en el Islam político. Aunque sí es cierto que su compromiso con la religión es parte de su identidad. De pronto, ese del rincón se pone de pie y comienza a contar una vieja anécdota. Esa típica historia que todos conocen, que fue 1000 veces contada, pero que todos siempre se alegran de volver a escuchar. Era 1987, comicios legislativos. Erdogan, en medio de la campaña, quiere ingresar a un local y no lo dejan. Eran partidarios de la otra fuerza. De repente, el dueño del bar de enfrente se acerca y le toca el hombro a Erdogan, con cierta timidez porque medía al menos 50 centímetros más que él. Vengan a mi local, los invito a un té. Todos se miraron. Lógico. ¿Acaso Erdogan aceptaría entrar a un lugar donde también se vende alcohol? Sería una locura para alguien que defiende el Islam político. Hubo silencio. Y Erdogan aceptó. En ese momento pocos lo entendieron, pero con el tiempo, los más inteligentes se dieron cuenta de que Erdogan había entendido algo fundamental, especialmente si quieres ganar elecciones. Yo también soy creyente, y yo también quiero que Turquía se desarrolle. No nos ignoren. Osman, como buen hombre de negocios, sabe hacer cuentas. Y esa no es muy difícil. Erdogan, con ese tipo de acciones, se ganaba una porción del electorado, a cambio, claro, de algunas peleas con los más estrictos de su partido. Pero los números cerraban. Esas actitudes le hacen pensar a Osman que Erdogan puede ser el hombre que lo cambie todo. Después de rezar, Osman camina rápido a su local. Tiene que cerrar una venta importante, un cargamento a Alemania, posiblemente el negocio más grande que hizo hasta ahora. Si
Sin embargo, viene pensando en otra cosa. Porque por la mañana leyó que el alcalde fue condenado a 10 meses de prisión. Le preocupan muchas cosas de este hecho. No es la primera vez que ve cómo un político que defiende a los suyos es perseguido y silenciado. Ya había pasado antes. Apenas un político musulmán destacaba, la maquinaria del Estado se encargaba de acabar con él. Siempre había sido así. No vaya a ser que la voz de la verdadera Turquía se escuche, piensa Osman. Está cansado de golpes militares, de persecuciones, de no poder ser un musulmán orgulloso. Es una injusticia, piensa, solo por haber leído un poema. Osman ni siquiera se tomó el tiempo de conocer el contenido de ese poema. Decía así: las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados. Osman piensa que es el fin del político. Pero para Erdogan esa sentencia representa un hito en su carrera política. A partir de ahora encarna en su figura ese conflicto interno y de larga data. ¿Sabrá aprovecharlo? El negocio de Osman está en riesgo y Osman está harto. La crisis bancaria y la política de endeudamiento del gobierno lo han puesto contra las cuerdas. Son unos corruptos, dice entre dientes. Los escándalos de corrupción indignan todavía más a Osman, que no sabe si la década del 2000 que se inicia lo verá abandonando Estambul y su negocio. El gobierno no sabe controlar ni a los kurdos, ni cuidarnos cuando tenemos un terremoto. ¿Para qué están?, se pregunta Osman, al igual que tantos otros afectados. La crisis se ha transformado en una policrisis y en Turquía se respira un clima de hartazgo. Las elecciones de 2002 pueden cambiarlo todo, especialmente si alguien logra capitalizar el descontento. A esa altura, Erdogan ya ha salido de prisión. De hecho, le recortaron la pena y le restituyeron la posibilidad de acceder a cargos públicos. Ahora sí, ha llegado su oportunidad. Y sí, la supo aprovechar. Böyle bir siyasi iradeyi inşa etmek için partimiz görev almaya hazırdır. Osman no puede parar. El negocio va muy bien. Tal es así que evalúa la posibilidad de alquilar un segundo almacén y al mismo tiempo está cerrando telefónicamente con 2 empresarios turco-alemanes que están dispuestos a importar ya mismo. Y claro, la llegada al poder de Erdogan y su discurso de islamismo liberal seduce a Occidente. Y no es magia, es una decisión política. Erdogan entiende en estos primeros años en el poder que con su respaldo a las privatizaciones, al libre mercado, a la apertura hacia el exterior se gana muchos apoyos. Y a ello le ha agregado un perfil democrático. Desde su retórica ha conseguido definirse como un demócrata que se opone al autoritarismo de los kemalistas. Sus pocos minutos libres, Osman los dedica a rezar o a su familia. Hoy tuvo una conversación interesante con su hijo. Hablaron del acercamiento de Turquía a la Unión Europea, de que le gustaría viajar allí algún día, estudiar ahí, conocer otras culturas. A Osman le sorprendió que su hijo esté interesado en ese mundo extraño y alejado. Tal vez sea que se crió en una ciudad cosmopolita como Estambul. Sin embargo, como hombre de negocios que es, Osman también ve ventajas en esa apertura. No tanto por la parte cultural, sino por la económica. Erdogan ha logrado combinar 2 elementos fundamentales para su empresa. El primero relativo a la mencionada apertura y el segundo fue el desarrollo de infraestructura y con ella del crecimiento de una clase media de Anatolia. Sí, la región de Osman florecía y la conexión de su negocio con los productores locales no podía ser más eficiente. Osman era el ejemplo del comerciante que encarnaba un verdadero milagro económico.
un fenómeno que desafiaba las viejas reglas y ordenamientos sociales. Así las élites seculares urbanas de Estambul tenían competencia. Y eso se lo debían a Erdogan. Tal vez por eso, o tal vez por sus convicciones político-religiosas que fueron creciendo con el tiempo, Osman se afilió al Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, la fuerza de Erdogan. Y cada vez que podía, apoyaba con algunas liras a la fuerza política del primer ministro. Parecía que por fin llegaba una época de prosperidad a una Turquía acostumbrada a la convulsión política y económica. Para Osman, la economía era la clave, pero una charla con un amigo le revelará otro aspecto al que nunca había prestado atención. Ese amigo llega mañana en un vuelo de Lufthansa y Osman tiene pensado pasarlo a buscar con su nuevo coche. El amigo de Osman es hijo de un Gastarbeiter, es decir, hijo de uno de los tantos emigrantes turcos que en los 60 se fue a Alemania con un permiso de trabajo. Gracias al esfuerzo de sus padres, él pudo estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster. Allí se especializó en el país de su padre y en un tema que tiene mucho que ver con el propio Erdogan, el neo-otomanismo. Osman está apurado y de mal humor. Tiene miedo de llegar tarde a la mezquita. Y es que su amigo lo entretuvo demasiado con su charla sobre el neo-otomanismo. Es que no fuese importante, pero ¿de qué sirve todo eso? Y mientras camina recuerda toda la charla. Primero le explicó que Erdogan había sido muy inteligente en entender que podía unificar las partes que siempre habían estado en conflicto. ¿Por qué no recuperar la figura de Atatürk? ¿Por qué no integrarlo al orgullo turco retomando sus aspectos nacionalistas e ignorando las cuestiones seculares? Las preguntas de su amigo hacen reflexionar en silencio a Osman. Recuerda que la primera vez que vio juntos los cuadros de Atatürk y de Erdogan en la misma pared, tuvo una sensación rara. Y ahora se da cuenta de que se acostumbró a eso. Parece una contradicción, pero su amigo tiene razón. Erdogan había logrado que la gente no odie a Atatürk. El orgullo nacional que construye Erdogan es producto de aquella influencia otomana del pasado con la integración de la religión. Para él Turquía debe ser diversa, pero el Islam debe dominar. Las frases de su amigo, repletas de palabras complejas y largas, confunden un poco a Osman. Pero en algún lugar se da cuenta de que tiene razón, de que Erdogan había conseguido lo que otros políticos habían sido incapaces de hacer. Pero fue ahí cuando la charla cambió. Y Osman pasó de la perplejidad y la reflexión al enfado con su amigo. El problema con el neo-otomanismo es que se aleja de Occidente. Tiene una visión que terminará por aislar a Turquía. El amigo de Osman relata sin pausa que la política exterior del gobierno considera que Turquía tiene que ser la protectora del mundo musulmán a nivel internacional, que tiene que tener un papel más activo en lo que sucede en el vecindario. Al final, Osman llegó a tiempo a la mezquita, pero sigue enojado. Un poco por el pesado de su amigo, pero también porque si su amigo tiene razón, el camino de Erdogan no es el correcto. ¿Acaso nos vamos a meter en conflictos exteriores? ¿Nos vamos a pelear con Occidente? Mayo de 2013. Osman está escuchando la radio. Atento, como pocas veces. Ya no importa el trabajo ni el teléfono que suena sin parar. Lo que empezó como una protesta de 50 ecologistas se ha transformado en una represión brutal. Junto a él está su hijo, que ahora trabaja para él en su empresa. Es un autoritario. Es un autoritario que no acepta crítica alguna.
que no está con él está contra él. Dice su hijo mientras se pone a ordenar unas cajas en una estantería lateral. Usman no dice nada, pero mastica bronca. Quisiera defender a Erdogan. Él siente que le debe todo, pero también es cierto que se le ha ido la mano. Días después se informará que hubo 8.000 detenidos y 6 muertos en esas jornadas. Cansado estoy. Nunca me escuchás. Harto, No, bueno, basta. sí, siempre tenés razón vos, siempre Hay que lo mismo. entender quién puso las cosas en su sitio. No puede No te ser. quiero escuchar más, siempre lo mismo. Siempre. Usman y su hijo acaban de tener la enésima pelea del día. No se trata del negocio, sino de política. Siempre se pelean por política. Más precisamente por Erdogan. Y es que Usman se ha aprendido a la perfección el discurso de Erdogan. Le dice a su hijo que se trata de una lucha de ellos contra nosotros. ¿Ellos quiénes? Le responde su hijo. Los kurdos, los gülenistas, los militares. Y Usman no puede comprender cómo su hijo no entiende el trasfondo del levantamiento kurdo o la amenaza del Estado profundo. Está en juego la identidad nacional. Le grita aunque la puerta del despacho de su hijo esté cerrada. Pero gritando poco se consigue. Su hijo piensa que Erdogan está obsesionado con el poder y que sus argumentos son maniqueos. Ya no confía en él. Y Usman está decepcionado, aunque muy en el fondo siente que esa decepción que él deposita ahora en su hijo, en realidad es con su líder. ¿La democracia es el fin o es un medio? Esta frase de Erdogan es vieja. Fue su respuesta a un periodista cuando le preguntó por su compromiso democrático. Y la dijo en 1996. Exactamente 20 años después, tuvo lugar un intento de golpe de Estado. Una facción de las Fuerzas Armadas intentó derrocar a Erdogan. La reacción fue enorme. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu... El propio Erdogan lanzó un comunicado por FaceTime pidiendo a los ciudadanos que salieran a la calle a defender al gobierno y a oponerse a un nuevo golpe militar. Y fueron miles los que salieron a resistir. Teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Said, confirmed officially that a coup was underway, but called for calm. Now, he said a group within Turkey's military had attempted to overthrow the government and that security... Allí estuvo Usman y también su hijo. No se podía volver a repetir la historia. Usman defendiendo a Erdogan, su hijo defendiendo la democracia, aunque sabía de sus debilidades. Marcharon juntos y consiguieron que fracasara el golpe. Cuando Erdogan regresó al poder, la contraofensiva fue inmediata. Hubo purgas masivas en instituciones estatales y militares. También se deshizo de algunas corrientes políticas incómodas, como la del Gülen. Pero tal vez lo más importante es que este episodio le permitió a Erdogan establecer la narrativa de la conspiración contra su gobierno y su proyecto de país. Retomaba la idea del ellos contra nosotros y en esa bolsa cabían muchas cosas. Es casi una obviedad decir que Usman y su hijo se volvieron a pelear un año después, en 2017, cuando Erdogan impulsó una reforma constitucional que instauraba el presidencialismo y, por supuesto, le daba mucho más poder. Tonight, turn down the noise of the day and focus on the rest with AGZ, the nightly drink for winding down and resting up. New from AG1. AGZ supports your body's natural sleep cycle with clinically studied key herbs, adaptogens, and minerals in amounts supported by research. And no melatonin, helping you wake feeling rested. Wind down, rest up with AGZ. Learn more at drinkagz.com. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business.
Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Hoy Usman toma el chai solo. Muchos de sus amigos o se volvieron a Anatolia o están en su segundo trabajo tratando de llegar a fin de mes. A Usman no le va tan mal porque él exporta, entonces aprovecha la depreciación de la lira frente al euro. Sin embargo, no hace la diferencia, ya que con una inflación del 80% el poder adquisitivo se desmorona. Pero bueno, no será la primera ni la última crisis. Hace 5 años que Erdogan llevó adelante aquella reforma, esa que cambió a Turquía y también la relación con su hijo. Aquella fue su última pelea. Desde ese día ya no se volvieron a hablar. Osman lo recuerda como si fuese ayer. ¿No entendés que puede emitir decretos, hacer lo que quiera y nadie le puede decir nada? No hay controles. Exclama su hijo mientras come el improvisado almuerzo sobre su escritorio de su despacho. Usman está parado en el marco de la puerta con un chai en la mano y lo mira como descreído. Eso no es tan así. Y además, si es un decreto, será porque es necesario, ¿no? Su hijo le responde argumentando que tiene influencia sobre la selección de jueces, que esto va a limitar los controles contra la corrupción, contra el abuso de poder, y que esto va a ir contra la propia democracia. Usman siente que se queda sin argumentos y, mientras se da media vuelta para irse, balbucea que a Erdogan lo votó más del 50% de los turcos. Tiene legitimidad popular. Grita a lo lejos. De pronto, ve con sorpresa cómo su hijo pasa a su lado, abre la puerta de calle, se voltea y le dice en tono muy calmado: Me enseñaste desde muy chico que era una injusticia que por ser creyentes nos desprecien, que tengamos que reprimir nuestra identidad religiosa. Hoy, en este país, no se puede decir nada crítico contra el gobierno. No se puede opinar libremente. Hay que reprimirse o sufrir la represión del Estado. Igual que antes. Igual que cuando llegaste desde Anatolia. Yo no estoy orgulloso de una Turquía que pisotea mi libertad, mis derechos, mi pensamiento. Erdogan dijo que la democracia era solo un medio. La usó para construir esto. Muy bien. Entonces yo no voy a ser parte. Fue lo último que escuchó de su hijo. Usman piensa si él quiere seguir siendo parte, si Turquía debería seguir siendo parte. Es difícil pensar que aquel Erdogan se haya convertido en un autoritario. Usman se siente en deuda con él y tal vez esa culpa le impida cuestionarlo como debería. Además es difícil cuestionar al padre, ¿no? Así como Atatürk es el padre de la República, para Usman, Erdogan es el padre de esta Turquía. ¿Acaso los padres no cometemos errores?, piensa. Es difícil preguntarse qué pasó con aquel Erdogan de los 90, ese que le dio esperanza cuando llegó desde Anatolia con una mano atrás y otra adelante. Pero sobre todo, es difícil aceptar que Erdogan dejó de ser aquel hombre del pueblo, como él pensaba. O peor aún, ¿alguna vez lo fue? Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo.
Soy Franco de Ledone y esto ha sido En la mente de, una serie de Epidemia Ultra creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo de El Orden Mundial, una producción de Rombo Podcast.